Seguimos viendo los libros del libro y llegamos al libro de Josué. Abro la Biblia para leer el primer versículo de ese libro. Aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, leo también el versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Es el primer libro de los llamados profetas anteriores en la división hebrea. Libro histórico que detalla la conquista de Canaán y la toma de posesión de la tierra que Dios había prometido a los antepasados de la nación de Israel. En el relato histórico se sigue por orden al Deuteronomio, que concluye con la presencia de Israel en los llanos de Moab, al este del Jordán, al borde del Jordán. En el de Josué se relata en primer término como el pueblo cruza el Jordán y la entrada de la nación peregrina a la tierra de la promesa. Título del libro. El libro toma nombre del líder de la nación que condujo el periodo de la conquista de la tierra. En hebreo el título del libro es Josuá, que significa Jehová es salvación, y es el mismo nombre de Jesús, nombre que Moisés dio a su servidor llamado antes Oseas, Números 13-16, y con el que pasó a la historia bíblica. El título del libro se identifica con el nombre propio del autor. La primera forma abreviada de su nombre, Osea, es tomada por los 70 como el título en griego para este libro, apareciendo en esta versión como literalmente Jesús, el mismo nombre que sería dado al Señor. Para los creyentes evangélicos, el libro toma el nombre no solo del personaje central del mismo, sino de su autor, en contraposición con los eruditos liberales que consideran el nombre tan solo en relación con lo que ellos llaman el héroe bíblico del relato. Autor. Históricamente se acepta a Josué como el autor del libro. El libro identifica con toda precisión el autor en el primer versículo. Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Era de la tribu de Efraín. El nombre dado por sus padres fue Oseas, que significa salvación. Números 13, 8 y 16, que después Moisés lo cambió por el nombre de Josué, que quiere decir Jehová es salvación. A su padre se le menciona con el nombre de Nun, nieto de Elisama, jefe de la tribu de Efraín. Primera Crónicas 7:27. El nombre Oseas, puesto por sus padres, era común en esa tribu, como se podría apreciar en distintos textos de los libros históricos e incluso de los profetas. Se conoce poco del entorno familiar, aunque debe considerarse por extensión como el propio de la situación de esclavitud que el pueblo de Israel había llegado en Egipto. Josué era relativamente joven en el tiempo del Éxodo, como afirma Moisés en Éxodo 33:11. Posiblemente el tiempo de enviar Moisés a los exploradores a reconocer la tierra prometida desde Cades Barnea sería Josué de una edad similar a la de su compañero Caleb, que entonces tenía 40 años, Josué 14:7. Su primera actuación conduciendo los ejércitos de Israel ocurre en el tiempo del recorrido de Israel por el desierto con motivo de la batalla contra Amalek en Refidim, Éxodo 17:9. Aquella fue la primera vez que Israel se vio involucrado en una batalla que tenía que afrontar directamente con enemigos exteriores, porque hasta entonces Dios había combatido por ellos. Y en momentos críticos había sido llamado a mantener la tranquilidad porque el mismo Señor se ocupaba de resolver la situación.
Jehová peleará por vosotros. Estad tranquilos. Éxodo 14:14. Josué se convirtió en ayudante de Moisés, literalmente ministro, con el nombre o como hombre de confianza de Moisés, acompañándole incluso en parte del camino hacia el Sinaí cuando fue promulgada la ley, esperándole mientras estaba en el monte. Éxodo 24. También estaba con él en el tabernáculo de reunión, desde donde Dios hablaba directamente con Moisés y a donde acudía todo aquel que buscaba al Señor, en cuyo lugar Dios mismo dirigía toda la acción del pueblo de Israel, lo que podía denominar, usando una terminología militar, el cuartel general del mando supremo de Israel, que era el lugar donde permanentemente estaba Josué. La experiencia cotidiana al lado de Moisés, el contacto con el pueblo, la vida de piedad cerca de Dios, iban a modelar el carácter y la personalidad de Josué para hacer de él, utilizando una frase del apóstol Pablo, un hombre de Dios enteramente preparado para toda buena obra. Segunda a Timoteo 3:17. Cuando fue necesario seleccionar hombres probados y reconocidos por todo el pueblo para misiones especiales, Josué figuró entre ellos, como en la ocasión antes mencionada del reconocimiento de Canaán por un grupo de exploradores enviados por Moisés desde el desierto de Parán. Los exploradores dieron al venir un informe desfavorable. Ciudades grandes, gente de elevada estatura, no podemos conquistar la tierra aunque Dios diga subid a ella. Pero fue muy diferente la actuación de Josué junto con Caleb. Josué había participado en combates y había visto el poder de Dios obrando en favor de su pueblo en ocasiones dificultosas. De su mente no se podía borrar la destrucción de los ejércitos de Egipto, del Mar Rojo, y los de Amalek en Refidín, donde la victoria no se produjo como consecuencia de la potencia y estrategia del ejército de Israel, sino como respuesta divina a la oración intercesora de Moisés. Josué, junto con Caleb, procuraron llevar al ánimo del pueblo la conveniencia de obedecer la determinación de Dios y, confiando solo en su fuerza, acometer la tarea de iniciar la conquista de la tierra prometida. Tal actuación estuvo a punto de costarles la vida debido a la violenta reacción del pueblo contra ellos, salvándolos la presencia gloriosa de Dios sobre el santuario. Al igual que había ocurrido con Moisés en el desierto de Arán, Josué iba formándose para ser el instrumento que Dios había escogido para suceder a Moisés e introducir la nación en la tierra prometida. Dios mismo estableció a Josué como el sucesor de Moisés. Junto con la determinación divina en relación con la sucesión, el Señor indicó el procedimiento que debía seguirse en el reconocimiento público de esa sucesión. Moisés debía imponer su mano sobre él en presencia del sumo sacerdote Eleazar, y esto había de tener lugar delante de toda la congregación, dándole el cargo en presencia de ellos. Al mismo tiempo, Moisés transferiría públicamente su dignidad, esto es, le constituiría en adelante como su sucesor, a fin de que la congregación de Israel le respetara y obedeciera en lo sucesivo como habían hecho antes con él. Terminado el ministerio de Moisés, en la tarea de liberación de Israel de Egipto y el tiempo de conducción en el desierto, Dios mismo habla a Josué como había hecho con Moisés anteriormente, ya que como líder de la nación por designación divina le correspondía proseguir con el programa establecido por el Señor, siendo él quien le comunicaba las instrucciones de modo de conducir al pueblo, como se aprecia en los primeros capítulos de este libro y en este mismo capítulo, en los versículos 1 al 9. ¿Cuál es el bosquejo del libro? Lo divido así. Primero, entrada en la tierra de Canaán,
capítulo 1 hasta el capítulo 5. Segundo, la conquista de la tierra, capítulo 6 al capítulo 12. Tercero, la división de Canaán, capítulo 13 al capítulo 21. Cuarto, la despedida y la muerte de Josué, capítulo 22 al capítulo 24. Ahora, como siempre, en los libros que vamos presentando, ¿dónde está Cristo? ¿Cómo se expresa, se evidencia, se manifiesta Cristo en el libro de Josué? Hay una referencia directa a Cristo o aplicada directamente a Él que se registra en el Nuevo Testamento. De igual manera, no encontramos tampoco ninguna profecía específica en el libro sobre Jesús. Sin embargo, Josué es figura de Cristo, comenzando por la identidad de nombre que significa Dios salva. El hecho de que Josué lidere el tránsito de la nación y ocupe la tierra de la promesa al otro lado del Jordán es figura de lo que Jesús hace con su pueblo, llevándolo en triunfo e introduciéndolo posicionalmente con él en los lugares celestiales. Efesios capítulo 2, versículo 6. Dios que salva a los creyentes de la esclavitud del pecado, los introduce en el reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13. Tal vez un texto del apóstol Pablo pueda seleccionarse como, en este caso, como la figura de la presencia de Jesús en el libro de Josué. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. 2 Corintios 2:14. No debe tenerse desaliento en ninguna ocasión. Esto debe estar fuera de la experiencia del cristiano, ni preocupación sobre el futuro. Lo que pudiera ser desalentador se transforma en alegría exultante al saber que la victoria se alcanza en Cristo, y esto conduce inevitablemente a una manifestación de reconocimiento y gratitud. Puede completarse esta referencia a Cristo en el libro de Josué mediante otra cita también del apóstol Pablo. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Lo que a la vista humana pudiera ser anticipo de derrota es una victoria admirable. No se trata de vencer sobre algunas cosas, sino sobre todas ellas, es decir, sobre las mencionadas como elementos de conflicto y sufrimiento en los versículos anteriores en la epístola a Romanos. La culminación de esa situación está descrita como si se tratara de ovejas que viven para ser llevadas al matadero. El único destino es la muerte. Sin embargo, en medio de las más grandes dificultades, Dios da la provisión para vencer. Pero Él da mayor gracia. Santiago 4:6. Dios no retira a los cristianos de la persecución, del conflicto, de la angustia, pero da gracia para superarlos. 1 Corintios 10:13. Las dificultades forman parte de la vida del cristiano. En mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. 2 Corintios capítulo 6, versículos 4 y 5 y 8 al 10. Pero frente a lo que parece derrota, el apóstol afirma que somos supervencedores, literalmente, sobrevencemos, no como algo escatológico, sino presente y actual. El creyente vence ahora sobre todas las dificultades. Sin embargo, la razón de la victoria no está en el cristiano, sino en quien le da y obtiene la victoria para él. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Nada puede haber que separe al creyente del amor de Cristo. Ese amor se manifestó de forma especial en la entrega en precio de rescate por su Iglesia. Fue Jesús quien, como el crucificado, padeció y murió por nosotros. Pero si el Señor sufrió el mayor conflicto posible hasta dar su vida, también resucitó y fue glorificado, de modo que los cristianos que estamos identificados con Él, lo estamos tanto en su muerte como en su resurrección y glorificación, de modo que conseguimos ya, en medio de los sufrimientos, la victoria sobre ellos. Es una super victoria, por cuanto sobrepasa cualquier padecimiento de este tiempo y trasciende algo mucho más grande que el término de cualquier aflicción. Es disfrutar de la victoria que el Señor consiguió para nosotros, impulsado por su amor personal del que nada puede separarnos. En Cristo Dios nos lleva siempre en triunfo. El poder victorioso se recibe por medio del Señor, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, mientras que separados de Él, nada podemos hacer. Por el hecho de estar en Cristo, quien tiene poder supremo en cielos y tierra, el cristiano es un vencedor con Él. Esta es la gran victoria que tenemos diariamente y es el gran ejemplo que el libro de Josué presenta como ilustración. Josué, por poder de Dios, por orden de Dios, lleva a su pueblo en triunfo a ocupar la tierra, y nosotros, en Cristo, estamos sentados con Él, ya en lugares celestiales. Que Dios nos permita volver a este libro, leerlo con calma, considerarlo, reflexionar, meditar en él y apropiarnos de las lecciones importantes de la bendición cuando seguimos y obedecemos a Dios.